Ucrania tiene un plan para derrotar a los rusos y para relanzar su economía. Y para lograrlo, Zelensky también ayudará a Europa y a todo Occidente. Durante años, el conflicto se ha evaluado en función del territorio perdido o conquistado, del número de soldados y del armamento disponible. Y esas cosas importan, pero ya no son suficientes, especialmente para Ucrania. De hecho, Kiev no tiene la misma población que Rusia y al tener menos habitantes, no puede soportar pérdidas prolongadas en el tiempo. Por eso, hoy la prioridad de Kiev no es solo aumentar el número de soldados, sino reemplazarlos con robots. Y esto incluye a los drones, pero cada vez más también a los robots terrestres. Muchos de ustedes ven mis videos pero no están suscritos, así que suscríbanse si quieren que el proyecto logre crecer. Muchas gracias de verdad. Ucrania no puede permitirse una guerra de desgaste como Moscú. De hecho, Rusia, al tener más habitantes, puede enviar a más hombres al frente y aceptar más pérdidas. Ucrania no. En parte porque su población es aproximadamente un tercio de la rusa y en parte porque para Kiev proteger la vida humana es más importante. Por eso Zelensky debe compensar constantemente con tecnología y organización y lo está haciendo con drones y robots desplegados en lugar de hombres. Y claramente también Rusia, aunque con retraso, ha invertido en drones. Tanto que en 2025 las pérdidas sufridas por ambos ejércitos a causa de los drones pasaron de menos del 10%, en 2022 hasta el 80% el año pasado. Pero ¿cómo llegamos a este punto? Al principio, esta guerra era más tradicional, con tanques y la infantería en el centro de las operaciones, mientras que los drones se usaban para observar al enemigo y dar información a las unidades que luego realizaban los ataques. Con el paso del tiempo, sin embargo, los drones evolucionaron y se volvieron más económicos, más fáciles de producir, pero sobre todo empezaron a atacar los objetivos. Así, su presencia ha hecho cada vez más arriesgado cualquier movimiento en el campo de batalla, que ahora puede ser fácilmente detectado y atacado en pocos minutos por el mismo dron. Y esto aplica tanto para los rusos como para los ucranianos. Por eso se pasó al siguiente paso. Y junto a los drones aéreos llegaron los robots terrestres, es decir, vehículos no tripulados que sustituyen a los soldados en las tareas más peligrosas. Imaginen que en noviembre de 2024 Reuters ya escribía que en Ucrania había más de 160 empresas dedicadas a la construcción de vehículos terrestres no tripulados, usados para llevar suministros, evacuar heridos o incluso transportar ametralladoras controladas a distancia. Mientras que en febrero de 2026 fuentes del gobierno ucraniano declararon que estos robots ya habían realizado más de 7.000 misiones solo en enero. Y ahora ya se habla de más de 21.500 misiones de robots terrestres en el primer trimestre de 2026, con más de 9.000 misiones solo en marzo y 167 unidades involucradas contra solo 67 en noviembre de 2021. Y pocos días después, Zelensky también habló de una posición enemiga conquistada exclusivamente por medios no tripulados y por lo tanto sin bajas ucranianas. En resumen, Rusia usa principalmente a los hombres, mientras que Ucrania intenta usar cada vez más la tecnología. Pero ojo, porque esto no significa que Rusia no innove en nada, nada. De hecho, ya en 2024, tanto Ucrania como Rusia estaban avanzando hacia una producción de aproximadamente 1,5 millones de drones en un solo año. Y al mismo tiempo, también es incorrecto pensar que Ucrania pueda luchar sin soldados, porque la tecnología no puede sustituirlos por completo, al menos por ahora. Y entonces, ¿por qué parece que Ucrania está trabajando mejor? Porque aunque tiene tecnología, Rusia sigue apostando principalmente por la cantidad. Envía a más hombres al frente y puede soportar pérdidas durante más tiempo. Y poco importa si la demografía rusa se está contrayendo cada vez más con cada día que pasa. Ucrania, en cambio, sigue una lógica diferente y usa la tecnología para reducir el riesgo para los soldados y para hacer las operaciones más seguras y eficaces. Además, cada uso de drones y robots deja datos y experiencia. Y esto también se debe al hecho de que Kiev, al tener menos habitantes que Rusia, se ve obligada a usar el ingenio para compensar la ventaja numérica de Putin, quien puede enviar a muchos más hombres al frente. Y ahí está el punto, porque un soldado perdido es una pérdida que nunca se recuperará, mientras que un sistema tecnológico puede ser actualizado y mejorado continuamente. Y esto significa que, mientras la guerra continúa, una parte del sistema ucraniano evoluciona, mientras que una parte del ejército ruso desaparece. Luego hay otro elemento importante, es decir, que la ventaja no depende de un solo dron o de una sola tecnología, sino de todo el sistema basado en la velocidad de innovación y en la capacidad de adaptarse. ¿Y todo esto qué significa a nivel económico? La guerra destruye y empobrece, y eso no cambia. Pero muchas veces también acelera procesos que en tiempos normales requerirían años y años. Y en Ucrania está sucediendo justamente esto, porque mientras el país combate, también está construyendo capacidades productivas que antes no existían o eran mucho más débiles. Y los números ayudan a entender la velocidad del cambio. En 2024 Reuters explicaba que la gran mayoría de las más de 800 empresas de defensa ucranianas nació después de la invasión de 2022
Y en 2026 se habla de más de 1000 empresas, en su mayoría privadas, y nacidas precisamente durante la guerra. Imagínense que Zelensky ha señalado cerca de 450 fabricantes de drones en el país. Y ya en 2024, el ministro de Transformación Digital, Mikhail Fyodorov, explicaba que la producción y las entregas de drones habían aumentado más de 120 veces en 2023, mientras que los drones de largo alcance eran una categoría que 2 años antes no existía. Esto significa que Ucrania está construyendo una industria alrededor de esta tecnología. Y lo que surge por necesidades militares se organiza en una verdadera cadena industrial. Y así es como se está formando un sistema en el que el ejército, los ministerios, las startups y las empresas trabajan juntos y se adaptan rápidamente. Con armamento y sistemas que se prueban en el campo y los resultados llegan de inmediato. Cuando algo funciona, se trabaja para mejorarlo. Cuando no funciona, se cambia o se abandona. Y Reuters explicó que precisamente la presión de la guerra ha reducido los tiempos de desarrollo en el sector de defensa europeo y occidental de años a solo unos meses. Por eso, hoy, Ucrania también es un laboratorio de tecnología militar, porque todo se prueba en condiciones reales. Y esto facilita entender qué realmente funciona y qué no. Y es precisamente esto lo que interesa a inversionistas, gobiernos e industrias occidentales. Porque en el mercado de la defensa no solo importa tener una buena tecnología, sino haberla probado en situaciones reales. Y un sistema usado en la guerra tiene mucho más valor porque demuestra que realmente funciona. Y esto lo hace más interesante para quienes tienen que comprar, invertir o construir alianzas. Por eso ahora todos están interesados en los drones ucranianos. Desde los países europeos, pasando incluso por Arabia Saudita, hasta Estados Unidos, diga lo que diga Donald Trump. ¿Y qué significa todo esto para el futuro de Kiev? Si este conocimiento permanece en el sistema ucraniano, la ventaja construida hoy podrá tener efectos incluso después del final del conflicto. No solo en el ámbito militar, sino sobre todo en el económico e industrial, porque se convertirá en una base concreta desde la cual reiniciar la reconstrucción y las relaciones con el extranjero. Imaginen que en febrero de 2026 Zelensky anunció la apertura de 10 centros de exportación en Europa para las armas ucranianas. Y poco después, Kiev incluso concedió las primeras licencias de exportación en tiempo de guerra a los productores nacionales. En un sector que, según el liderazgo ucraniano, ya tenía una capacidad superior a 55.000 millones de dólares, y en el mismo periodo comenzó en Gran Bretaña la primera fábrica militar ucraniana. Esto significa que Kiev está tratando de transformar los resultados obtenidos sobre el terreno en capacidad industrial y en relaciones económicas estables. También porque en la posguerra, Ucrania necesitará capitales, inversiones y mano de obra calificada, pero también integración en las cadenas occidentales de suministro de defensa. Y entonces, si puede, ofrecer productos ya probados, software, competencias técnicas y capacidad de integración entre sistemas, entonces no se presentará solo como un país al que hay que apoyar y ayudar, sino como un socio con algo concreto y muy útil que ofrecer. Y esta dinámica ya se ve también fuera de Europa. De hecho, Zelensky declaró que el personal ucraniano ha contribuido a derribar drones Shahed en varios países de Medio Oriente durante el conflicto con Irán. Y que a cambio Kiev ha obtenido apoyo energético, combustibles y acuerdos financieros, con el objetivo de transformar estas colaboraciones en relaciones estructuradas. Además, los ingleses han definido la tecnología ucraniana como una de las más avanzadas en el campo de los drones. Y el punto es simple. La reconstrucción ucraniana puede depender no solo de la ayuda, sino también de la capacidad de vender conocimientos y tecnologías desarrolladas durante el conflicto. Y atención, todo esto también significa que Ucrania, si todo sigue así, se convertirá en un actor mucho más influyente en Europa y en el mundo de lo que jamás ha sido antes. En resumen, el plan de Zelensky no parece ser solo mantenerse en pie, sino construir un modelo con el que Ucrania también pueda volverse más influyente y fuerte económicamente en el futuro, incluso después de su presidencia. Pero ojo, porque no todo lo que brilla es oro, y también hay grandes limitaciones para Ucrania. Solo un segundo. He decidido crear un curso pensado para profesionistas independientes o quienes aspiran a hacerlo, que quieren estructurar su propio negocio, incluso en redes sociales. Lo creé junto con Valencia Falconi, estratega de negocios y autora del podcast Business in Svolta. Y en nuestro proyecto ella se encarga de todo lo relacionado con la definición de los clientes ideales, la construcción de la oferta, los precios, la búsqueda de clientes y así sucesivamente. Mientras que yo me encargo de todo lo relacionado con la presencia en línea en redes sociales, para crear un posicionamiento que genere autoridad en tu propio sector. Así que, si quieren saber más, reserven la llamada gratuita desde el enlace en la descripción y en el primer comentario. Valencia analizará junto con ustedes sus competencias y saldrán de la llamada con un plan de acción, independientemente de si deciden trabajar con nosotros o no. Y todo esto es absolutamente sin compromiso. Ahora volvamos a Ucrania. ¿Cuáles son los límites para Kiev? Primero que nada, la tecnología ayuda tanto a reducir los riesgos como a mejorar el efecto, pero lamentablemente no sustituye completamente a los soldados, porque el territorio de todas formas debe ser controlado, las líneas deben ser defendidas y las ciudades requieren presencia humana. Entonces, los sistemas operados a distancia sí pueden apoyar todas estas actividades, pero no pueden hacerlo todo por sí solos. Al mismo tiempo, Rusia sigue siendo una potencia mucho más grande, tanto a nivel económico como demográfico. Y esto le da una capacidad de sostener el conflicto en el tiempo que Ucrania no
no tiene, sobre todo si Europa llegara a aflojar, por ejemplo, por victorias populistas en algunos países, esperemos que no, o por dificultades económicas, como podría suceder debido al bloqueo del estrecho de Hormuz. El bloqueo del estrecho de Hormuz podría incluso hacer que algunas sanciones sobre el gas ruso se eliminen ya para 2027. Además, Moscú también utiliza drones, actualiza sus propios sistemas y se adapta a las condiciones del campo de batalla. Y esto hace que la ventaja tecnológica ucraniana no esté asegurada y forme parte de una competencia continua. Y también hay un tema industrial que pesa mucho, porque llevar todas estas tecnologías a gran escala es complejo y requiere una cadena de suministro sólida. Y ya se han señalado varios cuellos de botella, desde la falta de rutas, personal calificado, hasta los límites en los contratos públicos, e incluso la falta en Europa de pequeños motores para los drones que atacan a larga distancia. Esto, según algunas fuentes, es uno de los principales factores que ralentizan el programa ucraniano. Claro, después la producción de estos motores ha aumentado 5 veces desde 2023 y podría llegar hasta 8 veces para finales de año, pero la demanda sigue siendo superior a la oferta. Finalmente, la tecnología no garantiza automáticamente la victoria, puede mejorar el rendimiento, puede reducir las pérdidas y puede hacer que el conflicto sea más sostenible, pero no elimina los riesgos y no es suficiente por sí sola para cambiar completamente el resultado de la guerra. Y aún así, a pesar de todo esto, Ucrania ha entendido que no puede vencer a Rusia en cantidad y por eso está trabajando para superarla en eficiencia, tratando de transformar la guerra en una competencia de productividad e innovación. Y si esta estrategia se mantiene como espero, entonces el plan descabellado de Zelensky ya no será solo resistir a Rusia, sino convertir a Ucrania a largo plazo en una nueva potencia. ¿Y ustedes creen que Ucrania logrará derrotar a Rusia? Escríbanmelo en los comentarios y recuerden agendar una llamada gratuita con Valencia si son profesionales independientes. ¡Adiós!